De acuerdo con la información internacional que se ha generado en este 2010, solo 3% del agua del planeta es dulce y apenas un tercio de esta es accesible para el hombre. Si contamos que cada año se destruyen 13 millones de hectáreas de masa forestal, el escenario mundial resulta poco halagador. En el país, el crecimiento demográfico y la expansión de la marcha urbana nos explica la desaparición de recursos naturales invaluables. En el caso de la otrora cuenca lacustre del Valle de México, donde antes cohabitaban especies nativas y migrantes de otras zonas del continente, la mancha urbana sentó su imperio. Ante el cambio climático que vivimos en el planeta, se llevan a cabo acciones inmediatas, como la creación de áreas naturales protegidas y parques ecológicos. Se confía en que todo esto repercuta a corto plazo para mitigar la emisión de contaminantes. Reciclado por una cultura ambiental. Los esfuerzos de los expertos en materia ambiental tienen un objetivo esencial: lograr el interés de los niños por la problemática que vive el planeta. Por eso nosotros tenemos a un invitado muy especial, a Johan, quien junto con Karen nos va a demostrar las maravillas de este Edén. En el Parque Ecológico de Xochitla, ubicado al norte de la Ciudad de México, cerca de Tepozotlán, existe un proyecto perfectamente definido para incentivar la educación de sus pequeños visitantes. Los niños, las escuelas son un papel fundamental en Xochitla. Todo lo que hacemos está orientado a que sea educativo, que vivan una experiencia transformadora, que cuando lleguen aquí vean la vida de una manera y salgan y la vean mucho más amplia, con una conservación, con una conciencia orientada a la conservación del medio ambiente. La Fundación Xochitla, que dimensiona todos los proyectos sustentables del parque, tiene un enfoque didáctico acorde a los parámetros internacionales en divulgación de ciencia y tecnología. Un jardín botánico, por su tamaño y por el proyecto pedagógico, el equipamiento que tenemos aquí, el desarrollo de los materiales, todo eso nos genera un centro de educación ambiental que va orientado a nuestra actividad educativa propiamente dicho, ¿no? Con una guía excelente como Karen y motivados por el interés de Johan, descubrimos las maravillas que contiene el Parque Ecológico Xochitla. Aquí se puede jugar y aprender al mismo tiempo. Los proyectos ambientales que hay en Xochitla son demostrativos. O sea, además de que nos ayudan en la operación de la fundación y del parque especialmente, son demostrativos para recibir a los niños que nos visitan. 55,000 niños nos visitan al año de diferentes escuelas del Valle de México. Entonces tenemos programas ambientales sobre la conservación del agua y los llevamos a la planta de tratamiento, los sistemas de riego, los llevamos a plantas acuáticas, al vivero y al lago, ¿no? Que es el jardín de plantas acuáticas más grande e importante de Latinoamérica. Para la Fundación Xochitla, que opera este parque, es prioritaria la intervención directa con las tierras de cultivo mediante estrategias diversas. Ver esta vegetación, adaptarla a estas condiciones climáticas no es fácil. Entonces tenemos una zona de vivero que produce 55,000 plantas al año. Tenemos una zona de composteo donde producimos la tierra que necesitamos que vaya mejorando con todos los desechos naturales que aquí en la Fundación tenemos, y tenemos un vivero de pastos y un vivero de árboles también, ¿no? Lo que nosotros le llamamos vivero en piso o en suelo, para que tengamos la reposición y, por un lado, de los árboles que ya van envejeciendo. Además de que se cuenta con un arboretum, un jardín botánico y un cuerpo de agua donde cultivan especies de plantas nativas del antiguo lago del Valle de México, se dedica una atención especial a las energías renovables. La parte de energía, que es importante, en muchas de las instalaciones tenemos ahorradores de energía, prácticamente todos los focos son ahorradores de energía, pero tenemos paneles solares
también para dos cosas. Uno para alimentación fotovoltaica y la otra para calentar el agua de los baños o de los vestidores del personal o de la zona de albergue que tenemos y de pernocta que tenemos aquí en la Fundación. Además de sus innumerables áreas de conocimiento, el Parque Ecológico Xochitla cuenta con huertos donde se nos enseña el alto valor que poseen las frutas y verduras. Así lo comprobó nuestro amigo Johan, en compañía de Karen. ¿Y ahora en dónde estamos? Ahorita estamos en el huerto didáctico. En este huerto vienen los niños de las escuelas a aprender a cultivar algunas plantas que se pueden comer, por ejemplo, espinacas, pepino, girasol, calabaza y muchas otras cosas que seguramente tú te comes todos los días en tu ensalada. El huerto didáctico, que como su nombre lo indica, es para decirles a los niños que las zanahorias no vienen en bolsas de plástico, sino vienen de la naturaleza, para enseñarles a los adultos que muchos de los aromas que tenemos en las fragancias vienen de la naturaleza, ¿no? Como la lavanda, por ejemplo, o que algunos de los tintes que se conocen en el mundo textil, son de origen natural, las frutas, legumbres, aceites, etc. La intensa labor que se lleva a cabo en las 70 hectáreas del Parque Ecológico Xochitla ha fortalecido la cultura ambiental de sus habitantes. Vemos resultados inmediatos, como por ejemplo que un niño o un papá va a tirar un desecho al piso y el niño le dice no, ven, te llevo al contenedor y ahí le indica en cuál de los 4 botes depositar el desecho. Son acciones muy concretas. Estamos en un proceso actualmente de evaluación del impacto educativo, del impacto de la generación de conciencia. Tenemos indicadores que en las escuelas los maestros nos reportan que hemos sido muy efectivos en ayudarlos, en complementar la labor académica formal que ellos realizan y que los niños van adquiriendo los conocimientos y van reforzando aquello que ya vieron en el aula a través de las experiencias que aquí han tenido. Apenas llevamos la mitad de este recorrido, pero Johan quiere compartirnos sus impresiones de este paraíso ubicado al norte de la Ciudad de México. No es como otros parques que, ¿cómo decirte?, a veces tienen basura regada o están muy sucios. Este parque tiene mucha naturaleza, plantas y pues juegos. Es lo más divertido. Oye Karen, ¿dónde estamos? Este es el Jardín de la Filantropía y es importante para Xochitla porque aquí hace 20 años quien era el dueño de estos terrenos se los entregó a Fundación Xochitla para hacer todo este jardín y abrirlo al público para que pudieran disfrutar de él. Ahora es nuestro trabajo poder preservarlo por siempre. En este recorrido por las 70 hectáreas que conforman el Parque Ecológico Xochitla, Karen le ha demostrado a Johan lo importante que es la conservación de flora y su revaloración como patrimonio universal. Para Lorena Martínez, quien es directora de Áreas Verdes y Servicios Educativos, es de vital importancia posicionarnos en una cultura que nos viene de antaño. En México, desde la época prehispánica, había una gran riqueza de plantas, de flores, etcétera, y lo que tratamos de reproducir en Xochitla es eso, esa gran variedad que había. La hemos ido perdiendo desafortunadamente y sobre todo en la zona urbana. Uno de los propósitos de Xochitla es el rescate de la flora nativa del Valle de México, tanto de plantas silvestres con potencial ornamental como de árboles e inclusive las plantas acuáticas. Ese es, digamos, el sello particular que tienen nuestros jardines. La vasta extensión del Parque Ecológico Xochitla cuenta con una distribución de acuerdo a un plan maestro de arquitectura del paisaje. Que son 20 hectáreas abiertas al público, o son 20 hectáreas que conforman el jardín botánico. Un jardín botánico se conforma de colecciones. Dentro de las colecciones que tenemos en Xochitla está una que es de árboles, que son árboles nativos del Valle de México y de la meseta central de la zona templada. Hay otra colección de plantas acuáticas donde estamos recuperando mucha de la riqueza que todavía nos queda de plantas acuáticas en el Valle de México. Tenemos otra colección de plantas silvestres
que tienen la característica de ser muy bellas desde el punto de vista ornamental. Lo que son árboles, tenemos 23 especies diferentes tan solo de árboles nativos. Tenemos otra colección que son árboles que vienen de todas las partes del mundo. Ahí nuestra lista aumenta aproximadamente a 60 especies. En lo que son plantas con flores tenemos un promedio de 50 especies de este tipo de plantas. Y en cuanto a acuáticas tenemos 20 de las 40 que todavía existen en los cuerpos de agua del Valle de México. Mención aparte merecen las especies en peligro de extinción, en particular del Valle de México, que en el Parque Ecológico Xochitla reciben una atención especial. Una es la papa de agua, es una planta muy bonita que su hoja es como si fuera una lanza y forma una papita. Esta es una planta acuática que se consume mucho en la zona de Lerma, en donde están los humedales, y se vende en los mercados, por ejemplo en Metepec, en el Estado de México. Se prepara guisada con cebolla y con jitomate, sabe muy rico, pero lo que está ocasionando esto es que se saque y que no se reproduzca. Entonces, esa especie es endémica del Estado de México. Hay otras especies, por ejemplo, las dalias, no sé si sepas, pero la dalia es la flor nacional de México y tenemos una gran variedad. Hay algunas de ellas, por ejemplo, la dalia tenicaulis, que es muy hermosa, que también está en peligro y nosotros la estamos propagando. Un atractivo en verdad especial es el redimensionamiento de una zona acuática con las especies que florecieran hace 500 años. De aquel entonces se sabe de la existencia de 70 especies, muchas de estas ahora extintas. Solamente quedan 40 de esas especies. 20 de ellas son las que nosotros hemos ido recolectando y salvando de sus hábitats a efecto de poderlas tener aquí en este jardín. El Jardín de Plantas Acuáticas del Parque Ecológico Xochitla cuenta con 1 hectárea de extensión. En su tipo, está considerado como el más grande de México y América Latina. Están representadas tanto aquellas plantas que en la época prehispánica se utilizaban para el alimento, como la papa de agua, el berro, hay un berro que es mexicano, también se utilizaban para medicina, la cola de caballo que conocemos, que se utiliza para las enfermedades del riñón, el cardenal de la laguna, que se utiliza para enfermedades del corazón. Tenemos también las que se usaban para construcción. Y también tenemos las especies que se utilizaban, que eran para ellos la parte mística, la parte de que utilizaban solamente en ceremonias. Esas, las que son principalmente las ninfeas, son las que están en peligro de extinción. Ahuehuetes, dalias y encinos son especies emblemáticas para el Parque Ecológico Xochitla. México es el país con más diversidad de encinos de todo el mundo. El encino ha sido muy maltratado, generalmente en los bosques se explotó mucho para sacar carbón, para sacar leña, entonces ha sido sobreexplotado. En ese sentido tenemos que regresar a ese rescate también de esta especie. Aquí en Xochitla tenemos un promedio de 15 especies de encino que están en diferentes partes del país. La labor de la Fundación Xochitla en este parque ecológico no ha pasado desapercibida por el ojo de nuestras autoridades, tal y como nos lo hacen ver nuestros amigos Karen y Johan. Oye Karen, ¿y esta placa de qué es? Esta placa la ganamos apenas este año y nos lo otorgó el gobierno federal, porque aquí todos los fines de semana, además de abrir nuestro parque para que tu familia se pueda divertir con nosotros, damos talleres ambientales. Es decir, talleres para que tú sepas cómo cuidar todos los recursos naturales. Y por esta trayectoria de 20 años de brindar educación ambiental no formal a quienes nos visitan, es que el gobierno federal nos otorgó este premio para seguir impulsando el proyecto. A favor de la vida orgánica y vegetal, el paso por los viveros es indispensable para que las especies cumplan con su ciclo vital. Nuestro recorrido por el parque ecológico en compañía de Karen y Johan está a punto de concluir, pero no podemos pasar por alto una visita a sus viveros. Para comprender sus características e importancia, ahora contamos con el apoyo de Nayeli González. En el vivero tenemos diferentes secciones. Hay un área que le llamamos como el área de propagación, es como si fuera nuestra primera zona de incubadora, en donde estamos haciendo propagación de 2 tipos, por semilla
y otras que les llaman como vegetativa o lo que comúnmente en casa nos dicen las abuelitas que es un piecito, ¿no? Un pedazo de una planta que se vuelve a un individuo completo. Los ejemplares siguen su proceso de desarrollo bajo la vigilancia de los expertos. Hay otra área en donde ya cuando crecieron un poquito se trasplantan o se cambian de maceta o de contenedor para que las plantas crezcan, puedan tener flores o puedan tener una talla adecuada para traerlas ya a plantación. Entonces ya después hay una zona de aclimatación en donde están un ratito para que ya salgan, digamos, a la vida real, a los jardines de lo que está aquí en Xochitl. El nivel de producción es intensivo, mismo que se adecua a los cambios climáticos. En el vivero estamos hablando como de una producción más o menos de 150,000 plantas, eso es anual. Tenemos dos tipos de producción, las plantas de primavera-verano, así como colección, y las plantas de otoño-invierno, porque también Xochitl es un poco frío en enero. Entre el grupo de plantas que crecen en el Parque Ecológico Xochitla destacan las llamadas herbáceas. Como salvias, dalias. También tenemos una parte de propagación de árboles, sobre todo ahorita estamos propagando lo que son encinos, pinos y otros que se llaman tepozán. Y también estamos propagando plantas acuáticas, que eso es algo que también está caracterizando a Xochitla como jardín botánico. Hay pocas instituciones que están haciendo eso y tenemos un invernadero específico para plantas acuáticas. Por supuesto, en el Parque Ecológico Xochitla operan nuevos métodos o conceptos de producción agrícola. El proyecto de agricultura biointensiva es un método muy interesante porque es la manera de cultivar el suelo, pero parte de una filosofía de que no solamente estamos cultivando el suelo para obtener alimentos, sino también estamos cultivando como a personas que estén interesadas en un mejor ambiente y sobre todo en la parte de alimentos saludables. Tal y como detalla Nayeli González, el método de cultivo de la agricultura biointensiva es más amigable con la superficie. En este parque se le implementa de manera gradual. El método de agricultura biointensiva ahorita está implementándose con un área más o menos como de unos 300 metros cuadrados, pero la intención es irlo incorporando a más. Lo que estamos haciendo es también ayudar al suelo a que esté en mejores condiciones, como que esté más rico. A lo mejor esa es una de las ventajas iniciales que tenemos de este método. Por todos sus atributos, el Parque Ecológico Xochitla recibió un reconocimiento de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. El reconocimiento que obtuvimos o que recibimos por el Premio Nacional, el Premio al Mérito Ecológico en la categoría de Educación Ambiental No Formal, para nosotros es parte de un proceso que afortunadamente esto nos indica que va bien, que es el proceso de mejora, es un proceso de autoconocimiento y de autoestudio y de buscar fortalecer los programas que hacemos. Es un buen reconocimiento a Xochitla de su labor de 20 años, nos ayuda también a que más gente conozca el proyecto, ahora que es un reconocimiento a nivel nacional. Ha habido acercamientos de otras instituciones, de otras organizaciones hermanas, digamos, a Xochitla, que quieren también un poquito que les compartamos qué es lo que hemos hecho, ¿no? Para mí que pues, es muy bueno, ¿no? Porque ahí está el esfuerzo de todos mis compañeros, de todos los de aquí del parque de Xochitla. El reconocimiento que recibió el Parque de la Fundación Xochitla por parte del Gobierno Federal nos demuestra que las metas a favor del planeta se pueden alcanzar. Si orientamos la educación de forma adecuada, diversión y conocimiento lograrán un binomio formidable. Así como le pasó a nuestro amigo Johan, que disfrutó y aprendió en este paseo. Este parque abre sus puertas para que todos puedan disfrutar de las maravillas de este Edén. Y esto fue todo aquí en Reciclado, por una cultura ambiental. Hasta pronto.
De acuerdo con la información internacional, acciones inmediatas, como la creación de áreas naturales protegidas y parques ecológicos. Se confía en que todo esto repercuta a corto plazo para mitigar la emisión de contaminantes. Reciclado por una cultura ambiental. Los esfuerzos de los expertos en materia ambiental tienen un objetivo esencial: lograr el interés de los niños por la problemática que vive el planeta. Por eso nosotros tenemos a un invitado muy especial, a Johan, quien junto con Karen nos va a demostrar las maravillas de este Edén. En el Parque Ecológico de Xochitla, ubicado al norte de la Ciudad de México, cerca de Tepozotlán, existe un proyecto perfectamente definido para incentivar la educación de sus pequeños visitantes. Los niños, las escuelas son un papel fundamental en Xochitla. Todo lo que hacemos está orientado a que sea educativo, que vivan una experiencia transformadora, que cuando lleguen aquí vean la vida de una manera y salgan y la vean mucho más amplia, con una conservación Nacional que se ha generado en este 2010, solo 3% del agua del planeta es dulce y apenas un tercio de esta es accesible para el hombre. Si contamos que cada año se destruyen 13 millones de hectáreas de masa forestal, el escenario mundial resulta poco halagador. En el país, el crecimiento demográfico y la expansión de la marcha urbana nos explica la desaparición de recursos naturales invaluables. En el caso de la otrora cuenca lacustre del Valle de México, donde antes cohabitaban especies nativas y migrantes de otras zonas del continente, la mancha urbana sentó su imperio. Ante el cambio climático que vivimos en el planeta, se llevan a cabo con una conciencia orientada a la conservación del medio ambiente. La Fundación Xochitla, que dimensiona todos los proyectos sustentables del parque, tiene un enfoque didáctico acorde a los parámetros internacionales en divulgación de ciencia y tecnología. Jardín botánico, por su tamaño y por el proyecto pedagógico, el equipamiento que tenemos aquí, el desarrollo de los materiales, todo eso nos genera un centro de educación ambiental que va orientado a nuestra actividad educativa propiamente dicho, ¿no? Con una guía excelente como Karen y motivados por el interés de Johan, descubrimos las maravillas que contiene el